Buenos días a todos. Hoy nos encontramos delante de una cocina industrial que tiene una característica muy singular. No necesita electricidad. En este caso necesitamos hacer algo portátil que se pueda llevar a través de un helicóptero. No hay grupos, no hay electricidad y esa cocina tiene que funcionar. Pero para eso vamos a ver primero una herramienta de nuestro sector que se utilizaba hace muchos años, la candileja, porque tiene un principio de funcionamiento muy similar y ahí veremos cómo es para después ver nuestra cocina. Todos habéis oído que el gasoil no arde y quiero que lo veáis, que cuando menos no es fácil hacer arder el combustible. Los vapores sí que arden fácil, pero el combustible no es tan fácil. Bien, pues si hacer arder el combustible así no es fácil, podemos intentar hacerlo de otra manera. Vamos a hacer un esparcimiento del combustible, vamos a hacer como una especie de nube, vamos a nebulizarlo. Y a la vista de la llama nuestro resultado ahora sí que cambia. Observad que consigo quemar el gasoil. El humo es un humo bastante negro, es una combustión bastante mala todavía. Pero el camino pasa por nebulizar el combustible. Para que arda mejor tenemos que reducir la tensión superficial y esto lo conseguiremos calentando todo el conducto de lo que va a salir. Y para calentar el conducto y para poder hacer ya un trabajo mucho mejor es para lo que os presentó la candileja de la que os he hablado antes. Esta candileja tiene un depósito donde yo meto el combustible. Meto el combustible por aquí y yo lo voy a presurizar con una bomba de hinchar, como la de cualquier bicicleta. Esa presurización que estoy haciendo va a ser la que haga que el combustible salga hacia arriba. Va a salir por un conducto que yo ahora voy a precalentar antes de encender la llama. Con eso tengo todo mi depósito. En el tapón que cierra el bote tiene una válvula de seguridad por si hubiera alguna sobrepresión que pueda escapar por ahí. Cojo una pequeña bandeja en la que vierto alcohol de quemar. Es interesante verterlo dentro porque si lo vertemos fuera, que dirán que somos zaborreros. Esa es la palabra. Vale. Retiro el plato con el gasoil y ahora prendo el alcohol de quemar. Es alcohol de quemar, puro y duro. Vale. Ahí está encendido el combustible. Y ahora se está precalentando todo el conducto por el que va a salir el combustible a presión. Esto va a reducir la tensión superficial y va a hacer que la nube sea de más calidad. Y siendo de más calidad, nuestra combustión será mejor y podremos alcanzar más temperatura. Podríamos haber utilizado el mismo combustible que utiliza la candileja. Podríamos haber hecho gasoil, lo que pasa es que el humo es como más negro y más sucio. Y deberíamos de prenderlo a través de una especie de pequeña mecha, porque precisamente necesitamos que soplen vapores. Soplando vapores es muy fácil encenderlo, si no soplan vapores es bastante más complicado. Y ahora sí que dentro de la boquilla tenemos una aguja que vamos a retraer, el cierre por el que va a nebulizar el combustible y encenderemos la candileja. Vamos allá. A ver, la abrimos un poquito y ahora ya le podemos ir dando un poquito más despacio. Bueno, ahora cuando se estabilice tendremos una llama perfecta. Así como funciona esta candileja es como va a funcionar la cocina y como tenemos ganas de verla, vamos a ello. Esta cocina funciona precisamente igual que la candileja. Tiene un gran depósito que yo someto a presión con una bomba y que hará de propulsor del combustible a través de los quemadores. Vamos a verlo paso a paso y veréis que es exactamente lo mismo. Tendremos que acceder al depósito. Lo primero es acceder al depósito. Es un depósito presurizado en el que tenemos que meter nosotros ese aire. Tenemos una boquilla, si os fijáis bien, que es de tipo Schrader, como las de las bicicletas. Entonces nosotros
Cogemos una bomba como las de las bicicletas y la llave principal tiene que estar cerrada para conseguir presión. Si se me está liberando, pues entonces no consigo presión. Es lo mismo cuando estábamos bombeando en la candileja, teníamos la llave cerrada y abríamos después. De esa manera conseguimos que la presión aumente. La presión que vamos a cargar es una presión que se mueve entre 1 y 1,5 bar. Es lo que ha dicho el fabricante para su boquilla que ha diseñado. Una vez metida la presión, podremos cocinar durante toda una mañana con la cocina sin tener que estar metiendo más presión. Diríamos que ahora que ha alcanzado 1,5 bar, ya podemos estar 4 horas en marcha. Bueno, evidentemente para poder haber metido presión necesitamos que haya aire para que haga esa elasticidad de presión. Por lo tanto, hay una cantidad de líquido recomendado a no sobrepasar para que el aire pueda hacer esa presión. Se mueve aproximadamente sobre el 80% de su capacidad. Y ahora veamos cómo actúa el quemador dentro de lo que es el hogar de combustión. Tenemos un mando de acceso exterior y la inyección del combustible que va a estar hasta adentro, hasta debajo de la misma cacerola. Tenemos que ser capaces de encender una bandeja de combustible igual que antes para poder calentar todo el gasoil que va recorriendo un tubo concéntrico y a su calor va a poder disminuir esa tensión superficial llegando hasta la boca de inyección. Esta boca de inyección se va a abrir y se va a cerrar con el mando que veíamos en un principio. Se inyectará por la boquilla y a partir de ahí tendremos la llama. Un deflector va a ser lo que haga y lo que convierta todo en una llama parecida a lo que es un fogón de cocina tal cual lo conocemos. Este fogón dentro de un hogar de combustión va a tener lógicamente una producción de humos que van a salir por un agujero y se conducirán hasta arriba en una chimenea que ya quedará fuera de lo que es la tienda de campaña. Para cerrar ese hogar de combustión, las propias ollas tienen una especie de cinta que va a hacer de sellante y de esta manera no saldrá el humo donde estamos cocinando, sino que saldrá todo por lo que es la chimenea. Bien, y ahora sí que ya empezamos a encendemos ese combustible y por una mirilla que estamos abriendo queremos llegar hasta la parte inferior del quemador. Ahí es donde estamos quemando ese combustible que está haciendo de precalentador para cuando luego abramos el paso del gasoil. Empezamos, recordar que teníamos el combustible presurizado y entonces vamos abriendo las llaves generales e individuales de cada uno de los quemadores mientras se está haciendo el precalentamiento. Y una vez precalentado sí que abrimos esa llave que accede directamente al paso sobre el quemador. El fuego se encenderá y ya podremos cocinar con nuestra cocina. Lamento si les decepciono, pero mis habilidades no van más allá de unos espagueti con una chorradica de aceite, que si se cuecen al dente están muy buenos. Y no por ser sencillo es un juguete. Esto tiene una serie de riesgos y por lo tanto hace falta unas medidas de seguridad importantes. Si aquí hubiese incendio porque se prende aceite de lo que se está cocinando o cualquier circunstancia similar, lo que habría que hacer es inmediatamente apagar los fogones. Los fogones los apagamos quitando la presión que tenemos dentro de nuestro depósito y esa presión la liberamos a través de una seta de emergencia que una vez le damos está con un conducto hacia abajo liberando toda esa presión y automáticamente el fuego que nosotros aportamos deja de estar. Una vez terminada la cocina, debes dejar que se consuma todo el combustible que quedó por las conducciones de gasoil desde el depósito central. Así que cuando veas alguna vez un equipo de estas características remolcado por algún coche, piensa que seguramente van a ayudar allí donde se les necesita. Es un equipo de gente con vocación por ayudar. Salúdalos que te devolverán el saludo. Hasta luego.